Bueno, hasta el momento somos 17. Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de matemática. Soy el profesor Marcelo Gordillo y en la clase de hoy, que sería la clase 4, vamos a desarrollar el tema de ecuaciones con una incógnita en los números reales. A ver, vamos a esperar un poquito más, a ver si alguien más ¿alguien más ingresa? Hasta el momento somos 17 personas. Les repito, bueno, si alguien tiene una consulta, mientras esperamos que sigan ingresando algunos compañeros, este, pueden hacer la consulta ahora. Bien, somos 19 hasta el momento. Bien, en las clases anteriores vimos el conjunto de los números reales, operaciones con los números reales, suma, resta, multiplicación, división, que son las operaciones aritméticas básicas, y también vimos un poco de potenciación y radicación, ¿sí? Vimos también una función especial, una operación especial, que es la operación de valor absoluto, que el valor absoluto es el número sin signo de la ecuación digo del número. Si el valor absoluto de 1 es 1, el valor absoluto de -3 es 3, que el valor absoluto también se puede interpretar como la distancia desde ese número hasta el cero, hasta el origen de coordenadas, si lo pensamos como una recta numérica, como un eje de coordenadas. Entonces la distancia del número hasta el cero es el valor absoluto, o el número sin signo, o el número siempre positivo. Y que ese es un concepto muy fuerte, la distancia entre dos puntos, entre dos números, y que tiene muchas aplicaciones. Bueno, a ver si entrando alguien más, parece que ya no entra nadie más. Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar a ver, ya son 16 y 7. Esperamos un poquito hasta las 16 y 10 y empezamos con el tema nuevo. Bueno, vamos a recordar un poquito. Vimos la potenciación básicamente con números enteros para entender el tema de los signos. O sea, por ejemplo, vimos que 2 elevado a la cuarta es multiplicar 4 veces el 2 por sí mismo, lo cual nos da 16. Pero cuando teníamos los números negativos, ya había que tener en cuenta si el exponente era par o impar para saber cuál era el signo del resultado. Porque, por ejemplo, -2 elevado al cuadrado es 4, 4 positivo. En cambio, -2 elevado al cubo ya es -8. Porque tengo 3 números negativos multiplicados. Cuando multiplico dos números negativos me da positivo, y ese positivo por el negativo que me quedaba me daba negativo. Y lo mismo cuando sacábamos raíces. Al sacar raíces, que es la función inversa de la potenciación, también había que tener en cuenta las raíces pares, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, solamente la puedo aplicar, la puedo sacar a números positivos. En cambio, una raíz impar, si ya la puedo sacar, raíz cúbica de -8, va a ser -2. Raíz cúbica de 8 va a ser 2. Y eso hay que ir teniendo en cuenta. Todo esto nos va a servir para el tema de hoy, que es el tema de ecuaciones. Vamos a ver ecuaciones con una incógnita, vamos a empezar con una incógnita, y en el conjunto de los números reales. Siempre teniendo en cuenta que las ecuaciones las vamos a ver en el conjunto de los números reales. Hay una aplicación que yo utilizo mucho, es la aplicación GeoGebra. A ver, ahora se las voy a mostrar un poquito.
Ahora compartir pantalla. Esta que están viendo ahora es la aplicación GeoGebra. La versión 5, hay una versión 6, es muy parecida. Básicamente esta aplicación que viene para Windows, que viene para Android, la pueden usar en el celular también, la pueden usar en PC, en notebook. Es una aplicación livianita, solamente requiere Java para funcionar. Esta aplicación permite hacer geometría dinámica, ¿sí? Geometría en forma dinámica. Se llama GeoGebra, la pueden descargar, es una aplicación de código abierto, de código libre, es gratis, no hay problema en descargarla. La pueden descargar tanto para la PC, para la notebook, como también para Android, para el celular, ¿sí? Esta aplicación es para hacer geometría en forma dinámica e interactiva. Ya vamos a ver algunos ejemplitos, se la quería mostrar. Buscan ustedes en la web geogebra.com y descargan la aplicación que corresponda a su dispositivo, ya sea PC o celular. Entonces ya vamos a ver un poco del uso de esta aplicación. Vamos a volver a la pantalla original. Bueno, a ver, somos 26, ya son las 16:11. Bueno, empezamos con la clase de hoy. Muy buenas tardes a todos, a todas. Eso, geocrea.org, no era geocrea.com, geocrea.org, como dice acá Orlando. De ahí pueden descargar el software GeoGebra. Es un software muy interesante, muy bueno, y ya vamos a ver algunas aplicaciones. Bueno, muy buenas tardes, soy el profe Marcelo, esto es matemática, y hoy es la clase 4 y vamos a ver el tema ecuaciones. En particular, vamos a ver una introducción a las ecuaciones, así que vamos a empezar con ecuaciones con una incógnita y en el conjunto de los números reales. Bueno, si han entrado a la clase, ya han visto que está el documento correspondiente al día de hoy. A ver, acá está. Epa, se me colgó el mouse. Parece que me quedé sin mouse. Bueno, vamos a ver el otro. Este es el documento que está disponible para el tema de hoy, que es el tema de ecuaciones. Uy, me quedé sin mouse. A ver, si me esperan un minuto, voy a cambiar el mouse. Ya vengo, justo me quedé sin mouse. Cambio el mouse y seguimos con la clase. Me esperan un minuto, por favor.
Bien, buenas tardes. Acá estoy de vuelta. Ya le pude cambiar la pila al mouse. Empezamos. Bueno, el tema de hoy, ecuaciones, sigue entrando gente. Bien, admitimos a los que están entrando. Bien, el tema de hoy es ecuaciones en los números reales. Es un tema ampliamente utilizado en la vida cotidiana, en la ciencia, en la tecnología. Siempre se nos presentan situaciones en las cuales hay varios valores relacionados entre sí y algunos de esos valores desconocidos. Y tenemos que operar algebraicamente para poder conocer qué valores satisfacen esta ecuación. En una definición muy general, podemos decir que una ecuación es una igualdad, ¿sí? Hay un signo igual y hay dos partes, el primer miembro y el segundo miembro. Entonces una ecuación es una igualdad, pero es una igualdad donde aparecen cantidades expresadas por números y expresadas con letras. Justamente las letras que más aparecen son las incógnitas, la letra X, se representan las incógnitas, los valores desconocidos con la letra X. Y resolver una ecuación consiste nada más y nada menos que en encontrar los valores de la incógnita que hagan verdadera esta igualdad, que hagan cierta esta igualdad, que satisfagan a esta igualdad. Les recuerdo que estamos estudiando ecuaciones, estamos estudiando en general el cuerpo de los números reales. Entonces, todo lo que hagamos, siempre nos vamos a referir al campo de los números reales. Bueno, a ver, un ejemplo del uso de las ecuaciones son los problemas. Por ejemplo, tenemos el reparto de Ana y Juan. Dice, Ana y Juan son dos hermanos que quieren repartirse una cierta cantidad de dinero, pero del siguiente modo. Ana, que es la mayor, va a recibir el doble de lo que reciba Juan. Y si en total hay 81 pesos para repartir, ¿cuánto dinero va a recibir cada uno? Entonces vemos que en esta situación problemática hay una cantidad, 81 pesos, a repartir entre dos hermanos, Ana y Juan, pero de tal forma que Ana va a recibir el doble de lo que reciba Juan. Bueno, situaciones como esta se pueden modelizar a través de una ecuación para luego tratarlas algebraicamente y buscar la solución. Ahora, ojo, al plantear una ecuación, al modelar una situación como una ecuación, hay que ser muy cuidadoso y ser lo más preciso posible. Porque luego al resolver la ecuación, puede ocurrir que la ecuación tenga una sola solución, una solución única. También puede pasar que tenga más de una solución, o puede pasar que no tenga solución, que la solución sea vacía, sea el conjunto vacío. Así que bueno, vamos a ver un poquito más detallado todo esto. Vamos a empezar con el concepto de ecuación. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? No hay problemas con la transmisión. Bueno, ¿alguien más está entrando? Bueno, ahora sí vamos a ver el concepto de ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática, ¿sí? O sea, es una expresión algebraica que contiene una igualdad en la cual aparecen una o más incógnitas o variables. Las incógnitas van a representar cantidades desconocidas.
Por lo general, las incógnitas se van a representar con las letras X minúscula, ¿sí? Que ya es un convenio general. Siempre que aparezca una X, estamos hablando de una variable que puede tomar, en este caso, cualquier valor de los números reales, pero los que nos interesan son los valores que hagan cierta la ecuación, que hagan válida la igualdad. Ahora, se puede usar cualquier letra, no necesariamente X, porque a veces cuando modelamos una situación problemática, ya sea de la vida cotidiana o del ámbito científico, en realidad vemos que tenemos más de una variable. Entonces empezamos a usar X, Y, Z. O a veces, como cuando estamos estudiando un tema de la física, por ejemplo, si estamos viendo el movimiento de un móvil en función del tiempo, quizás para la distancia usemos la letra D, para el tiempo usemos la letra T, para la velocidad usemos la B corta, para la aceleración usemos la A. Todo depende de la situación. Podemos tener más de una incógnita y podemos usar otras letras también que no sean la letra X, ¿sí? Pero por lo general siempre usamos X, Y, Z. Y de ahí, dependiendo de cada situación particular, de cada problema, de cada tema que estemos estudiando, vamos a usar otras letras. Bien, habíamos dicho que una ecuación es una igualdad, ¿sí? Es una expresión matemática con un signo igual. Entonces acá tenemos el signo igual, acá tenemos un ejemplo, una ecuación 2x más 3 igual a 11. Lo que está a la izquierda del signo igual, 2x más 3, eso forma el primer miembro de la ecuación. Siempre lo que esté a la izquierda, ¿no es cierto?, del signo igual, 2x más 3 en este caso, es el primer miembro de la ecuación. Lo que está a la derecha del signo igual para el otro lado, el 11 en este caso, es el segundo miembro de la ecuación. Bien, bien, ahí me dicen que se escucha bien, muchas gracias. Vemos que en el primer miembro, 2x más 3, aparece la incógnita, aparece la variable, aparece la x. La popular, la tan temida x. Entonces tenemos los dos miembros. El signo igual que separa el primero del segundo miembro. Eso en general en todas las ecuaciones. Es importante reconocer los distintos elementos de la ecuación, en este caso los miembros. Acá en el primer miembro tenemos dos términos. Los términos son los que están separados por los signos más y menos. O sea que acá puedo hacer un término que es 2x, otro término que es 3. Entonces, el primer miembro de esta ecuación tiene dos términos. Un término que es 2x y el segundo término que es más 3. Y el segundo miembro de esta ecuación, lo que está a la derecha del signo igual, es el 11. Es un solo término en este caso, porque no hay suma ni resta, así que es un solo término. Es muy importante esto porque de acuerdo a eso van a darse los distintos métodos de resolución de ecuaciones. Pero antes de empezar a resolver ecuaciones, vamos a hacer, bueno, eh, vamos a hacer la clasificación de ecuaciones, vamos a reconocer de qué tipo de ecuaciones o con qué tipo de ecuaciones estamos tratando, para también, de acuerdo a ello, ver qué método vamos a utilizar para resolver la ecuación. Hay varias maneras de clasificar una ecuación. Una de las formas más simples es clasificarlas de acuerdo al grado y a la cantidad de incógnitas que aparecen en la ecuación. Acá tenemos ejemplos de ecuaciones con una sola incógnita, porque aparece la X. El grado de la ecuación es el máximo exponente al que se encuentra elevado la variable. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos, 4x menos 2 igual a 28 menos x. Todas las x no tienen, o sea, ninguna tiene un exponente, están elevados a la primera potencia. Cuando no tiene un exponente, pero está la x, se sobreentiende que están elevados a la primera potencia. Por lo tanto, esta es una ecuación de primer grado y con una incógnita que en este caso es la x.
En el segundo caso que tenemos x cuadrado menos 10x más 25 igual a 0. Fíjense que ahora el máximo exponente, el que se encuentra elevado a la incógnita, la x, es el 2. O sea que esta es una ecuación cuadrática, es una ecuación de segundo grado. El último ejemplo que vemos, en este caso, x al cubo menos 1 igual a 0, es una ecuación, bueno, es una ecuación en donde la variable está elevada al cubo, ¿sí? A la tercera potencia. Entonces, es una ecuación de grado 3. Entonces, la primera de grado 1, de grado 2, de grado 3. ¿Y qué pasaría si tuviese una ecuación con raíz cuadrada? Bueno, si recuerdan, esa sería una ecuación con exponente racional, ¿sí? Y bueno, identificar el grado, la cantidad de variables, es útil porque me va a permitir elegir qué tipo de método voy a utilizar para resolver cada una de estas ecuaciones. Aparte, bueno, también hay una cuestión muy importante, que ya conociendo el grado, ya puedo saber cuántas soluciones puede tener esta ecuación. Hay un teorema que lo demostró el genial, el príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Gauss, si lo buscan, más conocido como el príncipe de las matemáticas. Bueno, él desarrolla lo que se llama el teorema fundamental del álgebra. Ese teorema nos dice que una ecuación de grado n tiene exactamente n raíces. Entonces acá las ecuaciones de primer grado van a tener una raíz, las ecuaciones de segundo grado van a tener dos raíces, y la ecuación de tercer grado van a tener tres raíces como máximo. No va a haber más de tres raíces en una ecuación de tercer grado. En una ecuación de primer grado no va a haber más de una raíz. Recuerden que puede ser nulo, se puede no tener solución. Y si tiene solución va a tener una sola, y bueno, y así. Por eso la importancia de saber identificar de entrada nomás con qué tipo de ecuación estamos tratando, así vemos qué método vamos a usar, y también ya sabemos cuántas soluciones tenemos que encontrar. Otra forma de clasificar las ecuaciones es de acuerdo a las funciones que aparecen en las mismas. Entonces tenemos ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones con radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de resolución de ecuaciones. ¿Qué es resolver una ecuación? Resolver una ecuación es un proceso que consiste en encontrar el valor o los valores de la incógnita que hagan verdadera a la ecuación. Para resolver una ecuación se utiliza el álgebra. Así podemos aislar, despejar la incógnita y descubrir cuál es el valor o los valores de la incógnita que hagan cierta la igualdad, que hagan válida la ecuación. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá les voy anticipando. Bueno, esta flechita hacia la derecha significa entonces. Es una implicación. En realidad es una estructura lógica que tiene una tabla de verdad asociada que sirve para encadenar premisas lógicas y así, a partir de un conocimiento ya establecido, ir generando nuevos conocimientos. O sea, vamos demostrando teoremas, vamos generando conocimiento nuevo. Vamos a empezar viendo una metáfora, que es la metáfora de la balanza, para resolver las ecuaciones. Podemos pensar una ecuación, dijimos que una ecuación, que una ecuación es una igualdad. Y una de las maneras efectivas de representar esta igualdad, una de las maneras eficaces, es a través de una balanza. Porque mientras
una balanza de platillos balanceados. Mientras el equilibrio se mantenga, decimos que los dos pesos son iguales. Cuando el equilibrio se pierde, cuando se pierde la igualdad, un platillo va a estar desequilibrado, uno va a subir y el otro va a bajar. Cada platillo de la balanza representa uno de los miembros de la ecuación, primer miembro y segundo miembro. Y recordemos que están los términos, bueno, toda la expresión matemática de ese miembro. Siempre hay que mantener la balanza en equilibrio para mantener justamente la igualdad de los miembros. Vamos a ver, por ejemplo, acá les planteo un ejemplo. La ecuación 2x más 5 igual a 17. Así, observando la ecuación, vemos que la variable está elevada a la primera potencia, por lo tanto, es una ecuación de primer grado con una sola incógnita, la x. En el primer miembro está la incógnita, y el segundo miembro no tiene incógnita, tiene un valor nada más. Si la representamos como una balanza, el fiel de la balanza, el fiel que sería el punto medio, es el signo igual. Bueno, para simplificar, los platillos lo hice de esta manera. Entonces tengo 2x, que es el primer cilindro grande que le puse 2x, más 5 es igual a 17. Entonces a ese 2x lo puedo desglosar, x más 5, porque todas las cosas se suman en este platillo igual a 17. Bueno, y ahora empezamos a jugar un poco con esta balanza. ¿Qué pasa si yo saco el 5 del primer platillo, del lado de la izquierda? La balanza queda en desequilibrio porque va a quedar más liviana del lado izquierdo, pierde el equilibrio, entonces ya me dice que no es igual. Como quité el 5 del primer platillo, se puso más liviano. Para mantener la igualdad, tengo que quitar 5 también del segundo platillo. Tengo que hacer lo mismo en ambos lugares. En ambos platillos tengo que hacer lo mismo. Entonces, si yo quito 5 del primer miembro, también tengo que quitar 5 del segundo miembro. O sea que si le quito el 5 a las 2x más 5, me va a quedar las 2x. Y le quito 5 al 17, me queda 12. Y ahí mantengo la igualdad. Ahí ya no he perdido el equilibrio. Entonces, al haber sacado 5 de ambos miembros, se mantiene el equilibrio. O sea, algebraicamente, es lo que está indicado acá, hicimos 2x más 5, le quito 5 y a 17 le quito 5. A ambos miembros de la ecuación le resté 5. Y de ese modo me queda 2x igual a 12. Ahora, yo acá tengo las 2x son iguales, no sé cuánto vale x, pero sé que x va a ser igual a sí misma, tengo 2x. Tengo que ver de alguna manera, este 12, ¿lo puedo dividir en dos partes iguales? Sí, lo puedo dividir en dos partes iguales. Sería 6 más 6. Y entonces ahí está, lo que me está faltando sería dividir por la mitad. ¿Sí? Entonces, al 12 lo puedo dividir en 6 más 6, y ahí yo puedo sacar una x, saco un 6, y me queda que x es igual a 6. Y así, manteniendo el equilibrio de la balanza, llego a la solución, en este caso la solución única, que es x igual a 6. Bien, esta metáfora de la balanza nos sirve como una guía visual, como una guía rápida, para entender que al resolver una ecuación, lo que yo haga en un miembro, también tengo que hacerlo en el otro. ¿Y qué es lo que me está permitido hacer? Todo lo que el álgebra, las leyes algebraicas, las leyes de las operaciones de los números reales me permitan hacer. Recuerden que hay operaciones que no se pueden hacer en los números reales. El caso más evidente es la división por cero. La división por cero no existe. No hay un valor para 3 dividido 0, no existe. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. La raíz cuadrada de menos 1 en los números reales no existe. La raíz cuadrada de menos 4 no existe. La raíz par de un número negativo no va a existir. ¿Sí? La raíz par. La raíz cuarta de menos 1 no existe en los números reales. Recuerden que estamos hablando de los números reales. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? A ver. ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien quería preguntar algo?
Bueno, seguimos. Esta es una metáfora, por ahí, que les sirve de guía, que les va a servir de ayuda para entender el proceso de resolución de ecuaciones. Entonces, todo lo que se hace en un miembro, también se tiene que hacer en el segundo miembro. Las ecuaciones más simples de resolver son las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ahora sí, vamos a ver un método, el método de resolución en general para las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Estamos hablando de ecuaciones que solamente tienen las 4 operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, dice el método, primero reducimos los términos, cuando sea posible, luego hacemos la transposición de términos, ya vamos a ver de qué se trata esto, aplicando el inverso aditivo. En realidad, la matemática es una ciencia axiomática, hay unos pequeños axiomas, y a partir de esos pequeños axiomas, que lo vamos combinando de una u otra manera, vamos haciendo una cadena de implicaciones hasta llegar a resultados más interesantes, al resultado general. Por eso les hablaba de ese simbolito, la flechita, esa flechita, que significa una implicación, que significa que voy generando nuevo conocimiento a partir del conocimiento anterior. Pero vamos a ser prácticos, se lo voy a explicar de una manera práctica. Se reducen los términos semejantes hasta donde sea posible, y por último despejamos la incógnita, que es decir, la dejamos aislada solita, la x igual a algo. Recordemos siempre, una ecuación es una igualdad, y siempre la igualdad tiene que estar equilibrada, tiene que mantenerse la igualdad. Vemos un ejemplo muy simple, 2x menos 3 igual a 53. Es una ecuación de primer grado, tiene una sola incógnita, entonces va a tener a lo sumo una sola solución. Entonces, en el primer miembro tengo dos términos, el 2x y el menos 3. En el segundo miembro tengo un solo término, 53. Entonces, digamos, lo correcto, siguiendo los axiomas matemáticos, lo que yo tengo que hacer es, lo primero que tengo que hacer es hacer la transposición de términos, que se dice. O sea, en el primer tiempo, mi objetivo es dejar la x solita en el primer término, x igual a algo. Tengo que dejar la x igual a algo, solita la x. Entonces primero separo el término, y primero este menos 3 lo tengo que eliminar al menos 3. No empiezo eliminando el 2 que está multiplicando la x, eso es un error, porque justamente los axiomas me dicen que tengo que seguir el orden de precedencia de las operaciones. Por eso, acá esto es muy importante, por ahí es un error que cometen muchos, dicen, el 2 lo paso dividiendo para acá, me queda 53 sobre 2. O sea, me queda x menos 3 igual 53 sobre 2. No, eso está mal. Lo primero que hacemos es separamos en términos. Entonces este menos 3, yo tengo que eliminar este menos 3. ¿Cómo lo elimino el menos 3? Sumándole 3. Porque menos 3 más 3 es 0. El inverso aditivo de menos 3, el opuesto de menos 3, recuerdan que el opuesto, que lo vimos en la primera clase, es el número cambiado de signo. Entonces menos 3 más 3 es 0. Entonces el primer miembro me queda 2x, porque así elimino el menos 3, sumándole 3. Pero lo que hago en el primer miembro, también lo tengo que hacer en el segundo miembro. Entonces al segundo miembro también le sumo 3. Entonces sumando 3 a ambos miembros me queda 2x igual a 56. Que en definitiva lo que se hace, decimos, este menos 3 que está restando acá, lo paso al otro lado sumando. Entonces me queda 2x igual a 53 más 3, que es lo que hacemos. Ese es un atajo. En realidad, lo que habría que hacer correctamente sería esto. Sumar 3 en ambos miembros, eso se llama ley uniforme, para mantener la igualdad. Así me aseguro de mantener la igualdad. Entonces me queda 2x igual a 56. Pero ahora el objetivo, ya estamos más cerca, es dejar la x solita en el primer miembro. Pero la x tiene un 2, ese 2 la está multiplicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para quedarme con una sola x, la divido por 2. Entonces, dividir por 2 o multiplicar por un medio, de nuevo aplicando la ley uniforme,
lo que yo haría es dividir por 2 ambos miembros de la ecuación. Entonces me queda 2x sobre 2 igual a 56 sobre 2. Resolviendo, eso me queda x igual a 28, que es la solución de esta ecuación. Entonces con x igual a 28 ya encontré la solución. O sea, ¿qué hice primero? Hice la transposición de términos. Este que estaba restando lo paso sumando al otro lado, o lo que es lo mismo, sumo 3 en ambos miembros para eliminarlo del primer miembro. Una vez que tengo 2x igual a 56, divido ambos miembros por 2 para que me quede la x solita, y en el segundo miembro me queda 28. X igual a 28, ya he llegado a la solución. El conjunto solución es un conjunto muy especial. Siempre que resolvamos una ecuación, vamos a obtener un conjunto solución. Este conjunto solución se representa por una letra S, mayúscula, generalmente así cursiva, en itálica. Y en este caso decimos S es igual a 28. Al 28 lo ponemos entre llaves porque es un conjunto. Ahí estamos expresando el conjunto por extensión. Si estamos listando todos los elementos del conjunto. Como es una ecuación de primer grado con una incógnita, tenemos una sola solución. Y la solución es 28. Recordemos de nuevo. Puede ser que la ecuación no tenga solución. En ese caso la solución será vacía. O puede ser que tenga más de una solución. Ya vamos a ver ejemplos de cada caso. En definitiva, el conjunto solución siempre va a depender de cada ecuación particular. Y pueden darse todos estos casos. Tener solución única, tener más de una solución, o no tener ninguna solución, la que se llama solución vacía. Bueno, una vez que hayamos la solución, es una buena idea hacer la verificación. ¿Sí? Hacer la verificación de la solución. Estaba viendo si entraba alguien más. Bien, sí. Claro, obtuvimos el 28, pero capaz que metimos la pata en algún lado, cometimos un error en la transposición de términos, al dividir los miembros o algo. Entonces lo que se hace es la verificación de la ecuación. Para verificar la ecuación, tomamos el valor de la solución y lo reemplazamos, y reemplazamos la incógnita por ese valor, pero en la expresión original. Siempre vamos a partir de la expresión original. Entonces, acá en esta expresión, 2x menos 3 igual a 53, que es la ecuación original, ahí voy a reemplazar la x por 28, que es el valor que obtuve al resolver la ecuación. Entonces, 2 por 28 menos 3. Aplicamos la ley de precedencia de las operaciones, que me dice que se hacen primero las multiplicaciones y las divisiones, luego las sumas y las restas. Entonces 2 por 28 es 56, 56 menos 3, ahora hago la resta, 53. 53 igual a 53, se mantiene la igualdad. O sea, fíjense que la balanza se mantuvo en equilibrio en todo momento. No perdió el equilibrio, se mantuvo la igualdad. Ahora sí, ya puedo estar seguro, afirmar con toda certeza que 28 es la solución de esta ecuación. Y es la única solución, no hay otra ecuación, porque según el teorema fundamental del álgebra, una ecuación de primer grado tiene a lo sumo una solución, y ya la he encontrado. No hay otra solución. Esto es un tema, a ver, acá puede resultar obvio, pero cuando estamos trabajando en otros espacios que no son el campo de los números reales, por ejemplo, estamos trabajando ya en espacios elípticos, o estamos trabajando con clases modulares, que son cuestiones que ya tienen que ver con la criptografía, por ejemplo, donde tenemos situaciones como la del logaritmo inverso, o la del logaritmo discreto, que son problemas que aún no están resueltos, y que si se llegan a resolver, digamos, la mayoría de los sistemas de encriptación, de codificación, de claves,
quedarían obsoletos inmediatamente. Porque muchos de estos sistemas de codificación usan aritmética modular, que se llama, y usan curvas elípticas, los cuerpos que están dentro de las curvas elípticas, que son unos cuerpos especiales que tienen formas de operar, las operaciones aritméticas son distintas. O sea, tenemos suma, resta, multiplicación y división, pero no es lo mismo. Bueno, ya vamos a hablar de eso en otro momento. Lo importante es que ya sabemos, en las ecuaciones de primer grado hay una sola solución, ya la encontramos y listo. Por ejemplo, para seguir con este argumento, si yo tomo cualquier otro valor de los reales y los reemplazo en esta ecuación en 2x menos 3, por ejemplo, tomo 5, por tomarlo, digo, no, 2 por 5, 10, 10 menos 3, 7, 7 no es 53, pero justamente 5 no es solución de esta ecuación. Si tomo 50, 2 por 50, 100, 100 menos 3, 97. 97 no es 53. Es que 50 no es solución tampoco de esta ecuación. La única solución de esta ecuación es 28 y que ya la hemos encontrado. No tenemos que seguir buscando soluciones. ¿Sí? A modo de ejemplo, y para no complicarnos mucho por ahora, porque ya después van a seguir apareciendo, por ejemplo, podemos encontrar una ecuación que no tenga solución, una ecuación de primer grado que no tiene solución. Acá yo les planteo este ejemplo, un ejemplo bien obvio, 0 por x igual a 4. ¿Sí? Supónganse que a veces partimos de una expresión más grande y vamos eliminando, vamos simplificando los términos y al final me queda esta expresión, 0 por x igual a 4. Entonces la variable me quedó multiplicada por 0. Y acá pasa algo especial. El 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. Porque cualquier número que yo multiplique por 0, ¿cuánto me va a dar? Y va a dar 0. ¿Sí? 1 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, 1000 por 0 es 0, 1.000.000 por 0 es 0, 1/2 por 0 es 0, menos 4 por 0 es 0, y así. Entonces, cualquier número que yo multiplique por 0 es 0. Entonces, esta igualdad es falsa. Nunca se va a cumplir. No hay ningún valor de x que haga cierta esta igualdad. Es más, fíjense, si yo quiero despejar la x, yo digo, bueno, acá el 0 está multiplicando a la x, lo que tengo que hacer es dividir por 0 los dos miembros. Pero, ¿qué habíamos dicho anteriormente? La división por 0 no existe. Acá en el primer miembro me quedaría 0 sobre 0, no existe. En el segundo miembro me queda 4 sobre 0, no existe. Este ejemplo, ¿no? Este ejemplo entonces es una ecuación que no tiene solución. Acá se los puse ya resumido, podemos haber partido, qué sé yo, x más 5 igual a 7 menos x. Y cuando junto las dos x de un lado, me queda x menos x, 0x. Igual a algo que no es 0. Bueno, en este caso, como tengo una división por 0, o todo número multiplicado por 0 siempre es 0, nunca va a ser 4, decimos que el conjunto solución es vacío. Entonces decimos S igual a este diámetro, este circulito con una diagonal inclinada, eso representa el conjunto vacío, un conjunto que no tiene elementos, si no tiene ningún elemento, cuyo cardinal es 0. Ese es un ejemplo de una ecuación de primer grado que no tiene ninguna solución. ¿Sí? Se los nombro para que estén atentos, porque muchas veces estamos planteando situaciones cotidianas y a veces en el planteo entran muchos factores, tenemos una expresión larga y cuando lo vamos simplificando por ahí, uy, llegamos a esto, al final llegamos 0 por x igual a 7, igual a 1000. Pero resulta que esto no va a tener solución. Entonces hay que revisar el modelo, si hemos modelizado bien las cosas, si hemos interpretado bien, o revisar los pasos si no cometimos por ahí algún error.
Pero si realmente se mantiene y llegamos a esto, esta ecuación no tiene solución. Bueno, y esto nos lleva al siguiente punto. Las ecuaciones son muy útiles para resolver problemas tanto cotidianos como problemas técnicos o problemas de investigación. Son una herramienta muy poderosa que se utiliza para modelizar situaciones problemáticas. Pero, a ver, ¿recuerdan el problemita que teníamos al principio? De los dos hermanos, de Ana y Juan. Dice, Ana y Juan son dos hermanos que quieren repartirse. Bueno, esto se llama la expresión coloquial. El enunciado es la expresión coloquial de la situación, del problema. Ahora, esta expresión coloquial yo tengo que representarla por un modelo matemático, por una ecuación. Tengo que expresarla en forma simbólica. O sea que de este lenguaje coloquial, que es el lenguaje que hablamos los seres humanos, que no entendemos, tengo que pasar a una ecuación como esta, algo parecido a esto, que represente esta situación para poder encontrar la solución. Eso lo hago utilizando el lenguaje algebraico. Y ahí también, como todo, como aprender inglés, tenemos que aprender a traducir el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Entonces tenemos el lenguaje algebraico o simbólico, que es el lenguaje de la matemática, o sea que voy a llegar a una ecuación de algún modo, y el lenguaje coloquial. Entonces vamos a empezar con una situación simple. Acá, por ejemplo, les planteo este enunciado. Dice, el doble de la edad de Ana, aumentado en 5, es igual a 41. ¿Cuál es la edad de Ana? Entonces, en el enunciado yo tengo que identificar los datos relevantes. Los datos es que me dice 41. El doble de la edad de Ana aumentado en 5 es igual a 41. Hay una relación entre los datos, hay una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La edad de Ana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la incógnita, en este caso, la edad de Ana. Esa es la X. Entonces, lo primero, identificamos la incógnita, que es la X. En este caso, es la edad de Ana. A la edad de Ana la llamo X. Y empiezo a buscar en el enunciado cuáles son las relaciones que hay entre esta incógnita y todo el enunciado. ¿Sí? Entonces, lo primero que me dice el enunciado es que el doble de la edad de Ana. Entonces, el doble de la edad de Ana es 2x. Porque si la edad de Ana es x, el doble es 2x. Entonces 2 por x. El doble de la edad de Ana ha aumentado en 5. Entonces eso sería 2x más 5. ¿Van entendiendo? Este es un ejemplo sencillo. Después vamos a ver ejemplos más complejos. Entonces, el doble de la edad de Ana aumentado en 5 es igual a 41. Vamos de a poco, vamos despacio, vamos escalando. Entonces, 2x más 5 igual a 41. Y se acabó el enunciado y ya tengo el enunciado que estaba en lenguaje coloquial traducido al lenguaje algebraico, al lenguaje simbólico, al lenguaje matemático. 2x más 5 igual a 41. Entonces, a partir de acá, aplicando el método de resolución de las ecuaciones de primer grado con una incógnita, porque esta es una ecuación de primer grado con una incógnita, ya puedo encontrar el valor de x que haga cierta esta ecuación. Entonces, a partir de acá, lo que hago es álgebra. ¿Sí? El 5, que está sumando, lo paso restando, o lo que es lo mismo. Resto 5 de ambos miembros de la ecuación. Entonces, 41 menos 5, 36. El 2, que está multiplicando la x, pasa dividiendo, o divido ambos miembros por 2. Al dividir ambos miembros por 2, me queda la x solita. 36 dividido 2, 18.
X igual a 18 sería la solución. Para estar seguro, entonces agarro y verifico. La verificación siempre la hacemos a partir de la expresión original. Entonces 2x más 5 igual a 41, que era mi ecuación original, reemplazo la x por 18 y resuelvo. Primero las multiplicaciones y divisiones, 2 por 18, 36, luego sumas y restas, 36 más 5, 41. Y llegamos a la igualdad, 41 igual a 41. Estoy totalmente seguro de que 18 es la solución de esta ecuación. Acá lo nuevo es esto de pasar del lenguaje coloquial, del lenguaje que hablamos, que nos entendemos los seres humanos, al lenguaje simbólico. Hay una cuestión. El lenguaje algebraico es un lenguaje formal, es un lenguaje que no admite ambigüedades. Muchas veces nosotros los seres humanos, en nuestras expresiones cotidianas, usamos ambigüedades, usamos cosas que no son tan precisas. Entonces a veces quizás los enunciados hay que tener mucho cuidado en hacer un enunciado muy preciso que no tenga ambigüedades. Porque nosotros, a ver, los seres humanos podemos decir, y yo sé que Ana tiene más de 40. Sí, pero más de 40 es una expresión ambigua porque tiene más de una solución. O sea, más de 40 puede ser 50, puede ser 60, 70, 41, 42, 43, 42 meses. Eh, o sea, para hacer una ecuación, para hacer una igualdad, decir que Ana tiene más de 40 años no me serviría tanto. Entonces muchas veces hay que ver que el lenguaje coloquial que estamos usando sea preciso y podamos expresar en forma correcta una igualdad entre varias cosas que se están relacionando. Veo que Sheila Jauregui tiene muchos problemas para entrar, a cada rato me sale admitir. Sheila parece que tiene, bueno, si alguien se puede comunicar con Sheila, eh, parece que sí tiene problemas, no sé si con la conexión, con el dispositivo, a cada rato me sale admitir. Bueno, recuerden que la clase queda grabada, así que la puede consultar después también. Acá me están avisando que hay 18 alumnos que le está fallando el link. Bueno, les recuerdo, esta clase queda grabada, la van a poder ver después por YouTube, va a quedar ahí, va a quedar el video en la plataforma y la actividad para la asistencia, que va a ser un cuestionario de 2 preguntas, va a estar habilitado hasta el domingo también. Recuerden que siempre se las dejo habilitado hasta el domingo. Así que bueno, si no pueden entrar ahora, si hay 36 participantes, que me parece que eran pocos, veníamos participando más. Bueno, de todos modos, queda la clase grabada y tienen una semana para completar la asistencia, ¿sí? Ah, no, que 18 era la respuesta a la consigna. No era que 18, bueno, está bien. Bueno, a ver, este, a ver, voy a hacer una pausa a ver si puedo habilitar un poco. A ver, una pausa de un segundo. Bien.
Acá estamos de vuelta. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de que avancemos, vamos a ver otro tipo de ecuaciones, pero a ver si alguien tiene alguna duda o alguien quiere decir algo. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta entonces? ¿Me escuchan todos bien? Bueno, qué lástima que haya gente que no le esté funcionando el link. Bien, ahí me están diciendo que se escucha. Bien. Bueno, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Eh, ah, luego de este ejemplo de lenguaje coloquial y lenguaje algebraico, de cómo traducir un enunciado coloquial en una ecuación, que es el lenguaje matemático, un lenguaje preciso. En la antigüedad, fíjense, cuando se hablaba de Arquímedes, cuando se hablaba de Pitágoras, de los grandes genios, los grandes sabios de Grecia, e incluso más acá hasta la Edad Media, estos grandes sabios tenían fama porque resolvían problemas y los problemas llegaban en algún momento a ser modelados por una ecuación, pero los problemas eran como un cuento muy adornado con muchas figuras metafóricas o con muchas analogías, de tal manera que, digamos, había que hacer todo un trabajo de abstracción, de ir simplificando, sacando todo lo que estaba de más, hasta llegar realmente a las relaciones y las cantidades que nos interesaban para poder entonces modelar, sacar la ecuación y resolverla. Eh, por ejemplo, uno famoso es el acertijo que Pitágoras hizo grabar en su tumba. Pitágoras en su tumba hizo grabar un acertijo que decía, bueno, acá yace el famoso sabio Pitágoras, que pasó eh, su niñez, que fue la quinta parte de su vida, algo así, no me acuerdo bien, pero que fue la quinta parte de su vida, la pasó en tal lado, luego pasó, y así iba relatando varias etapas de su vida, eh, con un montón de datos y diciendo que tal parte de su vida la pasó acá, tal parte de su vida la pasó allá, que acá aprendió algo, hasta que por ahí daba algún dato y bueno, y te preguntaba, ¿cuántos años vivió Pitágoras? Pero era algo muy adornado, algo como muy poético, eh, con mucha información que estaba de más, digamos, como para distraer, digamos. Entonces, hoy en día ya no es así, ya los enunciados por ahí son más directos, pero cuando uno hace investigación o cuando uno está en el campo de las ciencias que está descubriendo problemas, realmente tiene que pulir mucho los enunciados hasta lograr un enunciado claro y simple para encontrar las relaciones y los valores que uno necesita descubrir. Bueno, acá en esta tabla tenemos el triple de un número es 3x, el cuádruplo 4x, el quíntuplo, o ya se dice 5 veces un número, 6 veces un número, 7 veces un número, 20 veces un número, 100 veces un número. La mitad del precio, un medio de x o x sobre 2 es lo mismo. Un medio de x o x sobre 2 es la mitad de x, la mitad del precio. Cuando x o el precio es la incógnita. Las 2/5 partes de la producción, 2/5 de x o 2x sobre 5. El siguiente de un número, x más 1. El anterior de un número, x menos 1. El cuadrado de un número, x cuadrado más 1. La suma de dos números, x más y, porque ahora son dos números distintos. ¿Sí? El producto entre la cantidad de personas y el precio del boleto,
y si no me dan la cantidad de ninguno, los dos son incógnitas, entonces X por Y. Estos son algunos ejemplos, por supuesto que hay muchos más, y a medida de que vayamos tratando distintos tipos de problemas, vamos a ir encontrando otros tipos de relaciones, otro tipo de traducciones. Pero para empezar, esta tablita, ¿sí?, les puede servir como una gran ayuda para poder empezar a traducir expresiones del lenguaje coloquial hacia el lenguaje algebraico. A ver, hagamos otro ejemplito. Acá les planteo otro ejemplo. Juan tiene que pintar una pared rectangular del fondo de su casa. Este ya es un ejemplo un poco más elaborado, cuyo largo es el quíntuplo 5 veces de la altura. Sabe que el perímetro de la pared es 24 metros y que la pintura rinde 4 metros cuadrados por litro. Si el precio de la pintura es 45 pesos, ¿cuánto gastan en pintura? Bueno, tendría que actualizar los precios, pero se entiende. Vale para ver que por ahí, en el lenguaje cotidiano, claro, hay que pintar una pared cuyo largo es 5 veces la altura. Pero no tengo ni la altura ni el largo. Tengo el perímetro que vale 24 metros. Ah, ¿y qué es el perímetro? ¿Qué es el perímetro de un rectángulo? ¿Alguien sabe lo que es el perímetro? Base por altura. No, Base por altura. el perímetro no es base por altura. Eso es la superficie. La suma de sus Lado. lados. Es la suma de los lados. Eso. El perímetro es la suma de los lados. Claro, base por altura es el área, la superficie. El precio de la pintura es 45. ¿Cuánto va a gastar entonces en pintura? Como les decía, muy bien, el contorno, el perímetro es el contorno. Este problemita está un poquito más complicado, hay que pensarlo un poco más. Entonces, empezamos dibujando un rectángulo. Siempre con los problemas hacemos bocetos, hacemos esquemas y buscamos relación. Y por ejemplo, me dice que el largo es 5 veces la altura. Entonces yo a la altura la puedo llamar X y al largo lo llamo 5X. Para ir ya traduciendo, porque en definitiva lo que necesito saber es la altura para poder después calcular todo lo demás. El perímetro del rectángulo va a ser la suma de todos los lados, o sea, 5X más 5X más X más X, en total 12X. Y el enunciado, en algún lado, me dice que el perímetro es igual a 24 metros. Entonces digo 12X es igual a 24. Y de ahí puedo despejar la X, que va a ser 24 sobre 12, utilizando todas las leyes del álgebra. Acá ya se simplifica mucho. Entonces me queda X igual a 2. O sea que la altura de esta pared es 2 metros, buena altura para una pared, y ya también tengo el largo, que va a ser 10 metros. 5 por 2, 10. La altura es 2 metros y el largo será 10 metros. Ahora sí puedo calcular el área de la pared, la superficie, para saber cuántas pinturas, porque el rendimiento de la pintura va por metro cuadrado. Ustedes siempre que van a la pinturería, en realidad si ven las latas de pintura, los tachos de pintura, van a ver, rinde tantos metros cuadrados. Aunque los pintores, cuando les van a presupuestar, siempre hablan de metros lineales. Dice, bueno, acá tenemos 10 metros lineales, te sale tanto el metro, porque ellos agarran y te miden el metro lineal, pero no miden los metros, porque suponen ellos más o menos ya calculan 2,5 metros, 3 metros, y ya con eso hacen ellos sus cálculos. Pero en realidad el rendimiento de la pintura, para ser precisos, hay que rendirlo por metros cuadrados. Bueno, dice que la pintura rinde 4 metros cuadrados por litro, y está. Entonces vamos a sacar la superficie, ya tenemos los dos datos, base por altura, 10 metros por 2 metros, 20 metros cuadrados. Tengo que pintar 20 metros cuadrados de esta pared. El área de la pared son 20 metros cuadrados. Si un litro rinde 4 metros cuadrados, entonces voy a necesitar 20 dividido 4, 5 litros. Si cada litro me sale 45 pesos, entonces los 5 litros me van a salir 5 por 45, 225 pesos. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay que actualizar los precios.
Juan deberá gastar 225 pesos en 5 litros de pintura para pintar la pared del fondo. Esa sería la respuesta. Aquí habría que hacer las verificaciones. Bueno, esto está muy sencillo, en definitiva, no es tan complicado, pero les quería mostrar cómo podemos tener enunciados donde están implícitas, donde están ocultas ciertas cosas. No siempre va a estar todo así de una. Por ahí hay que trabajarlo un poco. Claro, acá tengo el perímetro, pero sé que es un rectángulo. Entonces, a partir de la relación del perímetro con los lados, puedo sacar la base de la altura, de ahí calcular el área, y de ahí calcular la cantidad de pintura, y luego la cantidad de dinero que voy a gastar para poder pintar la pared del fondo. Fíjense que es todo un proceso, es todo un proceso. Y recién estamos con ecuaciones de primer grado con una incógnita. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque ahora viene ecuación de segundo grado, es un poquito más complicado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Bien, no hay preguntas. Avanzamos. En las ecuaciones de segundo grado, son las ecuaciones cuadráticas, ya tenemos que la x está elevado a la segunda potencia. La incógnita está elevada al cuadrado, a la segunda potencia. Es una ecuación de grado 2, o de segundo grado se dice. Decimos de segundo grado, de tercer grado, y a partir de 4, 5, decimos cuarto grado, de grado 4, grado 5, grado 6. Como es una ecuación de grado 2, o es una ecuación cuadrática, va a tener como máximo 2 soluciones en el conjunto de los números reales. Acá, para hablar de una ecuación cuadrática, tenemos, bueno, la expresión general es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Donde a, b y c son números reales, y a sí o sí tiene que ser distinto de 0. Porque si a es 0, entonces se me elimina el término cuadrático y me queda bx más c, que es una ecuación lineal. Y es el método anterior, ¿no? El a tiene que ser distinto de 0, y entonces vamos a aplicar la fórmula de resolución de la ecuación cuadrática. Bien. Entonces la fórmula es esta que aparece acá, que me dice x1, 2. Ahora usamos los subíndices porque puedo tener una x1 y una x2, o sea, 2 soluciones. Es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. Donde a veces justamente son los coeficientes de la expresión cuadrática. A es el coeficiente del término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal. Y C es el coeficiente independiente, que no tiene variable. ¿Sí? Esta fórmula sale, si yo trabajo la expresión general y completo cuadrado, que es uno de los métodos, hay un método algebraico, es un poquito complejo, no vale la pena hacerlo acá, desarrollarlo. Directamente vamos a usar esta fórmula. Al completar cuadrado y despejar, obtengo esta expresión. Veamos un ejemplo. Acá les planteo. Bueno, a veces las ecuaciones también las llamamos polinomios, porque los polinomios también son una herramienta matemática muy útil para modelar la realidad, para modelar ciertas partes, cierto funcionamiento de la realidad. Y permiten, con leyes muy simples, deducir muchas cosas muy interesantes. Es más, cuando tenemos una función desconocida, lo primero que hacemos es modelarla a través de polinomios. Y después vemos si me sale una trigonométrica, una exponencial, una logarítmica, lo que sea. Pero los polinomios son muy útiles. Por eso el p de x acá quedó colgado. Bueno, tenemos la ecuación x cuadrado menos 7x más 10 igual a 0. Siempre la ecuación cuadrática la igualamos a 0. Por ahí yo podría tener que decir x cuadrado menos 7x igual a menos 10. Entonces el menos 10 que está en el segundo miembro lo paso al primer miembro más 10 igual a 0.
Siempre el segundo miembro en la ecuación cuadrática me conviene que sea 0 para poder aplicar esta fórmula, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Siempre la ecuación va a ser, como decimos acá, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Siempre igual a 0, justamente para poder aplicar esta fórmula resolvente. Entonces, por ahí, si este 10 estaba del otro lado con menos 10, lo paso al primer miembro. Entonces, separo los coeficientes. El coeficiente cuadrático es 1, porque la x no tiene nada, como no tiene nada es 1. Menos 7, el segundo, el b, el término lineal. Ojo, ¿no? Acá es menos 7, no se olviden el signo. Si se olvidan el signo, meten la pata, no le va a salir bien. Y el término independiente vale 10. El que no tiene x, el coeficiente c vale 10. Aplico la fórmula, me dice menos b. O sea, b ya tiene un signo menos, entonces tengo que poner menos, paréntesis, menos 7. Porque ese menos menos 7, menos por menos, se me hace más 7, se me transforma en un 7 positivo. Luego viene este simbolito más menos la raíz cuadrada. Recuerda que cuando vimos las raíces pares, la raíz cuadrada de 4 puede ser 2, porque 2 al cuadrado es 4, y puede ser menos 2, porque menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces la raíz par de un número positivo tiene dos resultados posibles, el positivo y el negativo. Por eso es que acá ponemos más y menos, porque esta raíz cuadrada puede llegar a tener dos valores, y por eso es que puedo llegar a tener dos raíces distintas. Bueno, dentro de la raíz, ¿qué va? B al cuadrado, y b era menos 7, lo pongo entre paréntesis, menos 7 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a, el valor de a que es 1, por el valor de c que es 10. 4 por a por c. Todo eso dividido, línea de fracción, 2 por a. Y bueno, 2 por 1, que es 2. Resuelvo 7 al cuadrado, 49, positivo. 4 por 1 por 10, 40. 49 menos 40 me queda raíz cuadrada de 9. Esto que está dentro de del signo radical, el b cuadrado menos 4ac, se llama discriminante de la ecuación cuadrática, de la forma cuadrática. Se representa con la letra A delta mayúscula, que es un triángulo. Y si el discriminante es mayor que 0, tenemos esta situación, justamente raíz de 9 me da 9, mayor que 0. Tenemos dos raíces reales y distintas. Si el discriminante me da 0, fíjense que acá me quedaría 7 más menos 0, va a ser 7. Esa sería una sola raíz real doble. Y si el discriminante me da menor que 0, si acá me hubiese quedado menos 3, raíz cuadrada de menos 3, no existen los reales. Esta ecuación no tiene solución en el campo de los números reales. Hay otros campos, como los complejos, donde voy a poder resolver esta ecuación, pero en el campo de los reales no tendría solución. ¿Sí? Bueno, pero sigamos con este ejemplo. Acá me queda 7 más menos 9, y entonces ahora sí voy a separar. Voy a decir que x1 lo voy a hacer 7 más 3 sobre 2, o sea, 10 sobre 2, 5. Y x2 va a ser con la resta. O sea, x1 le sumo la raíz cuadrada y a x2 le resto la raíz cuadrada. Entonces x2, 7 menos 3, 4 sobre 2, x2 es igual a 2. Entonces este polinomio o esta ecuación cuadrática tiene dos raíces reales y distintas. Entonces probamos, a ver, probemos que sea cierto. Reemplazo x por 5, o sea, en la ecuación original era esta, perdón, ya me pasé, ahí está. X al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, menos 7 por 5, más 10. ¿Sí? Entonces 5 al cuadrado es 25, 7 por 5 es 35, 25 menos 35, menos 10 más 10, 0. Es una raíz, satisface la igualdad. Si lo hago con el 2, 2 al cuadrado, menos 7 por 2, más 10. 2 al cuadrado es 4, 7 por 2 es 14, 4 menos 14 menos 10, más 10, también me da 0, también satisface la ecuación. Cualquier otro valor que ponga no va a satisfacer la ecuación. Entonces el conjunto solución está formado por el 2 y el 5. El conjunto solución, bueno, lo escribo, la S igual, llave, 2 y 5.
siempre es conveniente poner los valores en forma ascendente, en forma ordenada, de menor a mayor. Entonces, acá el discriminante, o sea, lo que estaba dentro del radicando, era b cuadrado menos 4ac, ese discriminante era positivo. Vamos a ver otro ejemplo. X cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Acá el discriminante no va a ser positivo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos ordenadamente. A vale 1, B vale 2, C vale 3. Ya tengo los tres coeficientes, entonces paso a reemplazar en la fórmula resolvente. Menos B será menos 2, más menos B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, 4 por 1 por 3, 4 por A por C, sobre 2 por 1. Resuelvo el discriminante. 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12. 4 menos 12 menos 8. Me queda la raíz cuadrada de un número negativo. Esto no existe en el campo de los reales. Por lo tanto, no tengo solución en R. Entonces, como me queda raíz cuadrada de menos 8, no existe solución. No existe solución en el campo de los reales. Estamos trabajando en el campo de los reales. Entonces, esta ecuación cuadrática no tiene solución. Decimos que el conjunto solución es vacío. Pongo S igual a este símbolo, el circulito, el diámetro con el círculo con el diámetro en diagonal. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea que fíjense que en esta ecuación el discriminante, el delta, lo de adentro, del signo radical, en definitiva me queda menos 8, me queda un número negativo. Y la raíz par de un número negativo no existe en los reales. ¿Cómo vamos encadenando lo que vimos en clases anteriores con lo nuevo? Nos vamos a ver un último caso, que era cuando el discriminante me da 0. Y también ya cambiamos, decimos 2x al cuadrado menos 8x más 8 igual a 0. O sea que a vale 2, ya no vale 1. Puede ser negativo también, puede ser irracional. A ver, ¿alguien preguntó algo? Ah, bien, me dice que se entendió, que está bien. Bueno, gracias Soledad y M. Vamos a seguir acá. Bueno, tengo A vale 2, B vale menos 8. Recuerden el signo, no se olviden el signo, ese es un error muy común que cometen. Y C vale 8. Reemplazamos en la fórmula resolvente, menos B menos menos 8, más menos raíz cuadrada, B al cuadrado menos 8 al cuadrado, menos 4 por A por C. 4 por 2 por 8 sobre 2 por A, 2 por 2. Entonces, menos menos 8 me queda 8 positivo. Menos 8 al cuadrado es 64. Acá 4 por 2, 8, por 8, 64. 64 menos 64 es 0. El discriminante, en este caso el delta, es 0. Y claro, la raíz de 0 es 0. Entonces 8 más 0 es 8. Y 8 menos 0 es 8. Es decir, que tanto x1 como x2 tienen el mismo valor, 2. Porque me queda 8 dividido 4 es 2. Y 8 dividido 4 en el segundo caso es 2. Acá es x1 y la de abajo es x2. Pero como es la misma raíz, se les dice que es una raíz doble. Una raíz real doble. Este es el caso de la parábola cuyo vértice está sobre el eje X. El vértice nada más. Cuando tiene dos raíces reales distintas, la parábola corta en dos lugares al eje X. Y cuando no tiene raíz real, el caso que vimos recién, la parábola está arriba del eje X o abajo sin tocar al eje X. Entonces una ecuación cuadrática puede presentar estos tres casos. Tener dos raíces reales y distintas, tener una sola raíz real doble, esta que vimos al final, que sería x1 y x2, acá corrijan, pongan x2, o no tener ninguna raíz real. Y esas son las ecuaciones de primer grado y segundo grado, que se pueden englobar dentro de las que son las ecuaciones polinómicas, ¿sí? Fíjense que este es un polinomio de primer grado, con una incógnita, y yo lo igualo a 0. En los polinomios, cuando hablamos de polinomios, siempre buscamos las raíces, siempre buscamos los lugares donde el polinomio va a cortar al eje X, o sea, donde se hace 0. Yo digo 2x menos 10,
es un polinomio de primer grado, entonces yo hago 2x menos 10 igual a 0, y de ahí voy despejando. El menos 10 pasa sumando al otro lado, el 2 pasa dividiendo, y me quedo con x igual a 5. Lo mismo polinomio de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado. Hasta el de segundo grado la fórmula, bueno, es simple, una fórmula solvente. Ya el polinomio de tercer grado es un poquito más complejo, es como un algoritmo básicamente que se utiliza. Y para grados superiores, bueno, hay otras formas, hay procedimientos que me permiten hallar las raíces para el grado superior a 3. La historia de la solución del polinomio de grado 3 es una historia fantástica, es increíble. Resulta que el matemático que logra, esto fue en la Edad Media, en Italia, donde era la cuna del Renacimiento, se empezaban a descubrir los escritos de los griegos y se empezaba a darle se empezó a usar también la notación indoarábiga, que permitía realizar las operaciones de manera mucho más sencilla y empezar a formalizar todo este conocimiento del álgebra que también tenían los árabes, al-Khwarizmi y otros. Entonces, cuando se empieza a ver, primero se resuelve la ecuación cuadrática y luego llega el tema de resolver la ecuación cúbica, que era más complejo. Resulta que había una disputa entre varios matemáticos. Y el mejor matemático, Tartaglia. Tartaglia significa tartamudo, era tartamudo. Imagínense un tartamudo tratando de explicar un proceso complejo, un proceso más complejo, una fórmula, un algoritmo más complejo que esta de la fórmula cuadrática. Era la fórmula cúbica, la resolución de la fórmula era más complejo, bueno, y sus oponentes se le burlaban porque era tartamudo, pero en definitiva el que la resolvió fue Tartaglia. Es una historia de locos, digamos. Bueno, vamos a pasar al último tema, que es el tema de ecuaciones con valor absoluto. Una de las cosas que habíamos visto era el valor absoluto de los números reales, que es el valor sin signo del número, o que es la distancia que hay desde ese número hasta el cero, hasta el origen de la recta. Entonces, una definición que habíamos visto, una definición axiomática de x, es que el módulo de x o valor absoluto de x es igual a x cuando x es positivo y es igual al opuesto de x cuando x es negativo. O sea que el módulo de 5 es 5 y el módulo de menos 5 es 5 también, ¿sí? Pero ahora tenemos que ver ecuaciones con módulo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una ecuación como esta. Módulo de x igual a 5. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a tener que aplicar la definición, pero de la siguiente manera. La voy a tener que aplicar 2 veces. En realidad la voy a tener que aplicar así como está. A ver, módulo de x igual a 5. Yo pongo, módulo de x va a ser igual. X igual a 5 para x mayor que 0. X igual a menos 5 para x menor que 0. Entonces, ya está la solución. Le estoy diciendo que x valga 5 para x mayor que 0. 5 es mayor que 0. Entonces, el módulo de 5 es 5, efectivamente. Que x valga menos 5 si x es menor que 0. Y sí, porque el módulo de menos 5 también es menos 5. Ya hice la verificación también. Entonces, la solución de esta ecuación tan sencilla, tan enigmática a primera vista, son los puntos menos 5 y 5, o los valores menos 5 y 5. Ambos valores están a una distancia de 5 unidades del origen. Si tengo el origen al medio, el 5 positivo a la derecha, el menos 5 negativo a la izquierda. Los dos están a 5 unidades del origen. Es una manera de pensarlo en distancia. Pensar en módulo o distancia, porque justamente una de las aplicaciones prácticas es esa. Ahora vamos a ver un caso o una ecuación un poco más elaborada. Tengo el módulo de 2x más 1 igual a 7.
O sea, 2x más 1 entre módulos. Y todo eso igualado a 7. ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? Planteamos lo mismo. Pongo módulo de 2x más 1 va a ser, para los x mayores que 0, yo tengo que poner 2x más 1. Acá ya lo pongo sin las barras de módulo. ¿Sí? 2x más 1 igual a 7. Y la condición de que x tiene que ser mayor que 0. Y resuelvo. Entonces, bueno, despejo utilizando las reglas algebraicas y llego a que x vale 3. ¿Este 3 es mayor que 0? Sí, está bien. Luego digo 2x más 1, o sea, todo lo que estaba dentro del módulo, el argumento del módulo, todo lo que está, igual a menos 7. Igual al valor negativo, menos 7. Y x tiene que ser menor que 0, esa sería una restricción. Y resuelvo. Entonces, menos 7 menos 1. Acá puse menos 6, es menos 8. Esto hay que corregir, es menos 8. Menos 8 sobre 2, me queda menos 4. La solución está bien, acá el paso me faltó, porque menos 7 menos 1 está bien. Acá me queda menos 8 sobre 2, es igual a menos 4. Entonces, menos 4 es menor que 0, sí cumple con la restricción. Entonces, estos dos son soluciones de esta ecuación. Menos 4 y 3. Acá es importante seguir esto, no olvidarnos de poner 2x igual al positivo y con la restricción que x tiene que ser mayor que 0. Supónganse que acá resolvemos y llego que x me da menos 3. Pero menos 3 no es mayor que 0, no es mayor o igual a 0. Entonces, si me da menos 3 acá, si me da un valor que no cumple con esta condición, ya no sería solución. Lo mismo acá. X tiene que ser negativo. Si acá yo hubiese llegado x igual a 4 positivo, pero 4 no es negativo, entonces no sería solución. Eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, no se preocupen que en las ecuaciones que yo les planteo, sí van a tener solución. Una que otra no va a tener solución, pero se van a dar cuenta fácil. ¿Sí? Es importante seguir la definición, entender la definición, volver a los principios básicos. Bueno, a continuación les dejo actividades para practicar. Les recuerdo, estas actividades son para que ustedes las hagan en carpeta, en hoja. Si tienen alguna duda, la consultan en el foro. La actividad obligatoria ya se las voy a colgar mañana, va a estar la actividad obligatoria del módulo va a estar mañana. La actividad de la asistencia va a estar en un ratito nomás. Voy a subir el video y voy a subir la actividad para la asistencia. Hasta aquí creo que va a ser suficiente por hoy. Vimos ecuaciones de primer grado con una incógnita, ecuaciones de segundo grado con una incógnita, la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas de segundo grado, vimos ejemplos de cada una, vimos las ecuaciones con módulo, vimos cómo los polinomios también a veces se convierten en ecuaciones cuando están igualados a 0. A ver, ¿alguna pregunta? Acá Nicolás Roldán, ¿por qué pone el 7 negativo? Uy, ¿cuándo lo habrá preguntado? Porque acá Ahí en el último ejercicio, en el último. es por la definición de módulo. Recuerden que el módulo de x es x y menos x. Entonces acá me dice, el módulo de todo esto es igual a 7. O sea que las soluciones van a ser 7, porque el módulo de 7 es 7, y menos 7, porque el módulo de menos 7 también es 7. Y de ahí se puede Ahora sí, sí, entendí. aplicar. Gracias. Esa es la manera de aplicar la definición. Son dos caminos. Y tengo que tener en cuenta siempre la restricción. Bien. Yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Alguno de los problemas se va a tener que contestar con una S o con una R? A ver, no entiendo. Si alguno de las... No entiendo la pregunta. Si alguno de los problemas... Sí, alguno de los problemas se va a tener que contestar con una S o con una R. O sea, la S
la S mayúscula es para representar el conjunto de solución, y una S inclinada, una S en itálica. Eh, no entiendo la pregunta. La R, ¿qué significaría la R para vos o la S? Por ahí la vi en alguno de los problemas anteriores, o capaz que no la entendí bien. Ah, ya sé a qué te refería. A ver, creo que sé a lo que te refería. Eh, cuando Creo que habla. Dale, yo, profe. yo les hablo, bueno, acá puse R de X porque era un polinomio, pero por ahí yo siempre le hablo del conjunto de los números reales, que el conjunto de los reales es esta letra, la R con doble trazado. Hay ecuaciones eh, cuya solución es el conjunto de todos los números reales. Son las famosas tautologías. A veces llegamos, porque acá hacemos un encadenamiento de implicaciones, como me digo, partimos de unos axiomas, y llegamos a una verdad, a un conocimiento nuevo. A veces hay tautologías, a veces me puede... Ya vamos a ver cuando veamos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que básicamente son dos rectas. Y tenemos tres casos. Las dos rectas se intersectan en un solo punto, solución única. Las dos rectas son paralelas, no se cortan nunca, solución nula, solución vacía. O las dos rectas son coincidentes. Las dos rectas, al ser coincidentes, tienen infinitas soluciones. Y la solución puede ser el conjunto de todos los números reales. En ese caso, puede ser que la solución llegue a ser la R, pero la R con trazado doble, que representa al conjunto de los números reales. Creo que, no sé si es a eso a lo que te referías. Por ahí aparece eso. A eso me dice, bueno, sí, las ecuaciones de tercer grado, no es una fórmula, como les decía, más bien es un algoritmo para resolverlas. Básicamente lo que se hace es tratar de reducirlo a una ecuación de segundo grado. Y ya para eso directamente es preferible utilizar los casos de factorización. O sea, se usan reglas de Ruffini o factorización de polinomio. Y si no, se usan algunos otros métodos que son más rápidos para encontrar ecuaciones, para encontrar soluciones. Encontrar una solución, ya la reducción a una ecuación de segundo grado y ya aplica la fórmula de segundo grado. Si hay un método de resolverla, es complicadito. Imagínense, siempre me imagino Tartaglia peleando con sus opositores, pobre el tartamudo, pero en definitiva se impuso. La solución que él tenía se impuso. Eh, los polinomios, las ecuaciones, son herramientas muy potentes para modelizar un conjunto de datos. Muchas veces de la realidad obtenemos un conjunto de datos, que eso lo ponemos en una gráfica y podemos tener una curva o una cosa como líneas más o menos rectas. Y la mejor manera de modelizarlo, de tratar de encontrar una relación entre todos esos datos, va a ser a través de un polinomio. Y muchas veces hasta con un polinomio de grado 2 es más que suficiente porque podemos agarrar y sectorizar los datos. Entonces, o tenemos una línea recta o tenemos una curva. Si tenemos una línea recta, usamos una función lineal, una ecuación de primer grado con una incógnita. Si tenemos una curva, como una expresión cuadrática, pero podemos tener una precisión, una aproximación sorprendente, muy buena, para modelizar. Estoy hablando de datos que no sabemos, de un fenómeno nuevo, de algo desconocido, para lo cual no hay una teoría que me diga las cosas van a ser así. Cuando hay una teoría, bueno, sigo la teoría, sigo los procedimientos y las fórmulas que ya me indica la teoría. Pero a veces cuando es algo nuevo, y tengo que usar herramientas de modelización.
Bueno, quería mostrarles el software que uso es GeoGebra. A ver, voy a mostrarles un poco de GeoGebra. Acá está. Bueno, acá GeoGebra tiene varias partes. Esta parte que están con los ejes graduados, eje X, el eje horizontal o eje de las abscisas, el eje vertical o eje Y, eje Y, hay un cuadriculado, se llama la vista gráfica. Después tengo la vista algebraica, que es donde van apareciendo las cosas que yo voy escribiendo. Arriba tenemos un menú, archivo, edición, bueno, vista, opciones. Tenemos una barra de acceso rápido, unos botones con los cuales yo puedo dibujar puntos, rectas, segmentos, perpendiculares, figuras, polígonos a través de los puntos, etc. Puedo hacer varias cosas. Entonces tengo la vista algebraica, la vista gráfica, y acá abajo tengo la línea de entrada. Básicamente, si uno sabe utilizar el lenguaje matemático, con GeoGebra es muy sencillo hacer fórmulas matemáticas. Por ejemplo, yo quiero ver las raíces de un polinomio de grado 2, por ejemplo. Veamos uno que tenga, uno de la clase que tenga dos raíces reales y distintas. ¿Cuál era el primero que habíamos visto? Acá está, x cuadrado menos 7x más 10. Entonces, me voy a la línea de entrada, pongo y igual x al cuadrado, x. Para poner el cuadrado uso el símbolo circunflejo, ese angulito como dado vuelta, como techito que tengo ahí. X al cuadrado, como, ¿qué más era? Menos 7x más 10. Uy, me quedó medio poner, me hizo la cuadrática. X cuadrado menos 7x más 10. Le doy Enter. Y fíjense que me dibujó inmediatamente una gráfica, la parábola. La gráfica de una cuadrática es una parábola, se llama esta figura, que corta a los... Epa. De la mañana. Hola, hola. Recuerden que estamos en De las 9:30. los micrófonos. De las 9:30 hasta... Hoy no estaba envasando la maestra. Cuando más pimienta, porque esas cosas, yo sí, que no puedo respirar ni... A ver, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. ¿Sí? Ahí está, gracias. Bueno, acá me graficó la cuadrática y podemos ver que la cuadrática corta al eje X en 2 y en 5, que son justamente las raíces, las soluciones que habíamos encontrado de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces uno escribiendo la expresión algebraica, inmediatamente te dibuja la gráfica y ya podés ver las raíces, las soluciones de esta ecuación cuadrática. Lo mismo si hacemos una lineal, igual, por ahí la lineal es más fácil, 2x más, o menos, pongamos, menos 6. Entonces vemos que la lineal corta al eje X acá en 3. O sea, X igual a 3 es la solución de esta lineal. Bueno, GeoGebra es una herramienta muy interesante, muy útil. Si yo hago modificaciones en la vista algebraica, van a reflejarse inmediatamente en la gráfica, y si hago modificaciones en la gráfica, también se van a modificar en la algebraica. Por ejemplo, a ver, agarro el puntero para mover, y a ver, vamos a ver la propiedad del objeto, porque generalmente a veces están los objetos fijos. Hay que aprender un poco del uso de GeoGebra. ¿Qué está pasando? No me está dando... Ahí está. Objeto fijo, lo saco de fijo.
Y por ejemplo, yo quiero que esta ecuación tenga solución en 4. Y fíjense que me cambió x cuadrado menos 8x más 16. Es una parábola que tiene una raíz doble en x igual a 4. O quiero que no tenga raíces. La pongo arriba del eje x y esta ecuación x cuadrado menos 4x más 6 no tiene raíces. O la vuelvo a ubicar más o menos ahí para que tenga las raíces que tenía. Claro, ahora como estoy a ver si me deja ubicarla. Bueno, no me deja ubicarla, voy a tener que escribir de vuelta. Y ahí está. Y ahí está de vuelta. Entonces lo que hago en la vista algebraica repercute en la gráfica, lo que hago en la gráfica repercute en la algebraica. Y también puedo utilizar la línea de entrada. Bueno, se lo pueden descargar y van a ver que les va a resultar bastante útil para utilizarlo por ahí con algunos ejercicios. Bien, volvemos a la sala. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a alguno de los temas que hemos visto hoy? Me pide, a ver, vamos a cerrar. ¿Alguna última consulta? ¿Cómo van con las actividades prácticas? Bueno, acá en el chat me están diciendo que está todo claro. Bien la clase, no hay actividades, súper bien, bueno, gracias. ¿Cómo van con las actividades? ¿Van aprobando? Veo que, a ver, voy a entrar en la plataforma. A ver, ¿dónde está la plataforma? En la actividad 1, a ver, ¿cuántas personas hicieron la actividad 1? ¿O cuántas personas aprobaron la actividad 1? 93 personas hicieron la actividad 1, o 93 intentos. Y acá estoy viendo, César, Gerardo, Jorge, Nicolás, están entre los que hicieron la actividad y la aprobaron muy bien. Veo que la mayoría sacó muy buenas notas. Bien por ustedes en la actividad 1. Veo Noelia, Carla, Susana, Ezequiel. Sí, veo que bastante bien y muy buenas notas en general. Bien, bien, bien. Veamos la actividad 2. A ver. A ver la actividad 2. A ver el tema 2. La de potenciación. 64 intentos. Un poco menos, me imagino que se irán poniendo al día. A ver, Eduardo, Ezequiel, Fernando, Cristina, Nicolás, Roby. Bastante. Están todos aprobados, 8 para arriba, bien. Va a tener que empezar a ser más difíciles los cuestionarios entonces. Parece que están muy fáciles, ¿no? A ver, la clase 3, la actividad obligatoria, ¿cómo están? 34 intentos, un poquito menos, bueno. A ver quiénes hicieron. Alejandro, Eduardo, Roby, Ana, Laura, Sheila, Raúl, Pablo. A ver. Casi todos aprobados. Bueno, hay alguien que no aprobó por ahí. Recuerden que tienen 3 intentos. Y por ahí si alguien necesita un intento más, me avisa, me escribe.
me dice de qué materia y qué clase, le puedo habilitar más intentos o más tiempo. Así que bueno. Bueno, no hay consultas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Bien, en el chat me dice que no hay preguntas. Bueno, alguien que se había olvidado, se había equivocado en la radicación, después se acordó. Bien. Bueno, si no hay consultas, voy a ir dando por terminada la clase. Bueno, recuerden, dentro de un rato va a estar habilitado el cuestionario para la asistencia, para la confirmación de la asistencia. Aquí me dice Orlando que sacó un 90%, porque hay un problema donde salió un número de 4 cifras y puso punto y no le contó, le dio un error. Sí, a veces punto, a veces coma. Si el número era 7000, no le pongan punto, 7000 sin punto, sino porque se lo va a tomar como 7. Por ahí el punto lo toma como coma decimal, sí, tengan cuidado con eso. Bueno, lo podés volver a hacer, ¿no? Generalmente se habrán dado cuenta que los cuestionarios que les armo son distintos cada vez que lo hacen, o sea, es el mismo tema, ejercicio de la misma clase, pero distinto, no es siempre el mismo cuestionario, no es exactamente el mismo cuestionario, sino que van cambiando las preguntas. Pero son los mismos temas, los mismos ejercicios en general. Sí, 7000 sería 7000 sin punto, porque si le pones el punto es 7. Si le pones punto lo interpreta como 7,000, o sea, no lo interpreta como 7000. Hay que tener cuidado con eso. En general, cuando programen también se van a dar cuenta, como la mayoría del software, del lenguaje de programación lo desarrollan en Norteamérica, se usa el punto para separar decimales. Y la coma ellos los usan para separar miles, o casi no la usan. En cambio en Europa sí, los españoles y nosotros los hispanohablantes usamos la coma para separar los decimales y los puntos para separar los miles, los millones. Y después está el tema de la internacionalización o la regionalización, que en Excel funciona bien, pero siempre hay que estar chequeando, ¿no? Porque si a veces Excel te muestra la coma como que te separa decimal y el punto que te separa los miles o los millones, pero siempre hay que estar chequeando, nunca hay que confiarse, ¿sí? Ya cuando les toque programar ustedes van a ver de lo que estoy hablando. Bueno, no hay consultas. Bueno, voy a dar por terminada la clase. Como siempre, un gusto haber compartido con ustedes un tema más de matemática. Espero que les haya quedado claro los conceptos y los ejemplos que hemos visto. Espero que puedan aplicarlos bien en su carrera. Y bueno, Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves de nuevo a la misma hora para seguir avanzando con otros temas. Vamos a seguir viendo algunos tipos de ecuaciones más. Bueno, buen fin de semana, que estén bien. Seguimos en contacto. Hasta luego a todos.